1969. El mundo entero tenía los ojos puestos en la Luna. Neil Armstrong acababa de pisar un suelo que ningún ser humano había tocado antes. Las televisiones transmitían la imagen en blanco y negro. La gente se detuvo. El planeta entero contuvo la respiración. Pero mientras eso ocurría, México también lanzaba algo al espacio. Se llamaba SCT-1. Pocos lo recuerdan hoy. Casi nadie lo menciona en los libros de texto. 8 años después, en 1977, Detroit atravesaba su peor crisis automotriz en décadas. Las grandes armadoras norteamericanas cerraban líneas, recortaban turnos y despedían trabajadores por miles. Y en ese mismo momento, México exportaba camiones Dina a Ecuador, a Colombia y a Costa Rica. Camiones fabricados aquí, con manos mexicanas, con ingeniería mexicana. Hoy, Dina ya no existe. En 1982, el BAM Lerma rodaba por las calles de este país con un motor diseñado en Toluca. Era el último automóvil verdaderamente mexicano. 3 años después desapareció. Estas no son anécdotas aisladas, son piezas de un mismo rompecabezas. Y cuando uno las pone juntas, la imagen que aparece es incómoda. Esta no es la historia de un fracaso. Es la historia de 7 industrias que funcionaban, que exportaban, que empleaban a miles de mexicanos. Industrias que en menos de 2 décadas dejaron de existir. La pregunta fácil sería preguntar por qué fracasaron, pero esa pregunta está mal planteada. La pregunta real es otra. ¿Por qué proyectos que funcionaban técnicamente dejaron de ser viables financieramente? ¿Qué cambió? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué presiones llegaron desde afuera? No vamos a buscar culpables individuales. Vamos a analizar el contexto, las decisiones estructurales, las presiones externas, los cambios en el modelo económico global que redefinieron la capacidad industrial de México. Porque entender eso es entender cómo este país pasó de fabricar cohetes espaciales a importar hasta los tornillos. Empecemos por el número 7, el sistema ferroviario mexicano. En 1910, México contaba con 24.717 kilómetros de vías férreas. Era una de las redes más densas de toda América Latina. Los trenes conectaban desde Tijuana hasta Mérida, de norte a sur, de costa a costa. El ferrocarril no era solo transporte, era la columna vertebral del país. Para los años 50, el tren seguía siendo el medio de transporte dominante. Familias enteras viajaban en vagones de pasajeros. El comercio dependía del ferrocarril. Las ciudades crecían alrededor de las estaciones. Había un ritmo en ese sistema, un orden, una lógica que funcionaba. Y no era solo cuestión de pasajeros. El ferrocarril movía maíz, acero, petróleo, ganado. Movía la economía entera de un extremo al otro del territorio. Había estaciones en pueblos que hoy ni siquiera aparecen en los mapas modernos. Lugares donde el tren era el único vínculo real con el resto del país, donde su llegada marcaba el horario del día, y su silbato era la señal de que el mundo seguía girando. Pero, hacia finales del siglo XX, algo cambió de raíz. Bajo un modelo de privatización acelerada, el sistema ferroviario fue reorientado. La planificación dejó de priorizar al pasajero. El enfoque se concentró en el transporte de carga comercial. México no fue el único. Argentina, Brasil y otros países de la región siguieron una tendencia similar. El resultado llegó puntual y sin drama. En el año 2000, el tren de pasajeros prácticamente había desaparecido de México. No hubo una explosión, no hubo un colapso visible, simplemente dejó de estar. Y con él se fue algo que muchos mexicanos de cierta edad todavía recuerdan con una claridad que duele.
Solo quedaba el Chepe en Chihuahua. Y ese tren ya no era un medio de transporte cotidiano. Era más turístico que funcional. Un recuerdo con rieles. Las vías seguían ahí. Los puentes seguían en pie. La infraestructura no había desaparecido. Pero el país había decidido apostar todo al autotransporte y a las carreteras. Una decisión que hoy cuesta millones en mantenimiento de asfalto, en contaminación y en accidentes. El tren mexicano no desapareció por obsoleto. Desapareció por una redefinición del modelo económico. Esa es la diferencia. Y es una diferencia que importa. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto, pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. Pasemos al número 6. Logitom y el microchip mexicano. 1982. Apple preparaba el lanzamiento de la Macintosh. IBM dominaba el mercado corporativo con mano firme. El mundo tecnológico avanzaba a una velocidad que pocos países podían seguir. Pero México no estaba mirando desde la orilla. En ese mismo momento, la UNAM y el IPM tenían su propia apuesta. Se llamaba Logitron. El objetivo era claro y ambicioso. Diseñar y fabricar circuitos integrados mexicanos. Chips hechos en México para México. No era un sueño, era un proyecto real con laboratorios reales y resultados concretos. Durante los años 80, Logitron produjo microcontroladores y memorias EEPROM. No eran productos de consumo masivo, no competían en los aparadores de las tiendas, pero eran funcionales, eran nuestros, y representaban algo que muy pocos países en desarrollo podían decir que tenían. Lo que se estaba construyendo en esos laboratorios no era solo tecnología, era soberanía. Era la posibilidad de que México tomara sus propias decisiones en un sector que ya desde entonces empezaba a definir el futuro del mundo. Los ingenieros que trabajaban en Logitron lo sabían. Sabían que estaban haciendo algo que importaba más allá de los circuitos y las memorias. Estaban demostrando que México podía pensar su propio camino tecnológico. Pero entonces llegó la apertura comercial. Y llegó de golpe. En un mercado repentinamente abierto, Logitron se encontró frente a frente con Intel, con Motorola y con Texas Instruments. Empresas que ya operaban con economías de escala que ningún proyecto nacional recién nacido podía igualar. No en ese momento, no con esas reglas, no con ese tiempo. La tecnología nacional no contó con el margen necesario para madurar. No se le dio el tiempo suficiente para alcanzar competitividad bajo las nuevas condiciones comerciales. Y sin ese tiempo, el proyecto no tenía salida. Logitron se canceló a finales de los años 80. Los laboratorios quedaron en desuso. Los ingenieros migraron a otras áreas o se fueron al extranjero. México no perdió la capacidad técnica. Perdió la decisión política de proteger esa capacidad el tiempo suficiente para que diera frutos. Esa es la distinción que hay que entender bien. No fue incapacidad, fue abandono. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿México debería volver a invertir en tecnología propia o es mejor importar lo que ya está probado? Ahora vamos al número 5. La aeronáutica y Juan Guillermo Villasana Lascurain. Hay nombres que la historia oficial simplemente decidió no recordar. Villasana Lascurain fue uno de los ingenieros más brillantes del siglo XX en México. Un hombre que trabajó con lo que había, en un país que no siempre supo lo que tenía. En 1942 patentó la hélice Anáhuac, una hélice de paso variable que competía técnicamente con diseños estadounidenses de la misma época. No era una imitación, era una solución original, pensada desde aquí.
También diseñó el avión Tololoche y el planeador Xocoatl, prototipos funcionales, probados en vuelo, máquinas que volaron de verdad sobre suelo mexicano. Hay que detenerse un momento en lo que eso significaba. Estamos hablando de la década de los 40. México salía de años de inestabilidad política y económica. Los recursos eran escasos. Los talleres no tenían la infraestructura de los grandes centros industriales del norte. Y aún así, Villasana Lascurain y los ingenieros que trabajaron con él lograron poner en el aire máquinas que funcionaban. Eso no es un detalle menor. Es una demostración de lo que el ingenio mexicano puede hacer cuando se le da aunque sea una oportunidad mínima. Pero México nunca tuvo una línea de producción aeronáutica propia. El ingenio estaba, la demostración técnica estaba. Lo que nunca llegó fue la decisión de convertir esos prototipos en industria. Y esa distancia entre lo que se demostró y lo que se construyó es donde se perdió algo que pudo haber sido enorme. A pesar de todo lo que Villasana Lascurain demostró, México no construyó una industria aeronáutica sobre ese talento. La decisión que se tomó fue otra, más rápida, más barata, menos nuestra. El país optó por adquirir excedentes militares extranjeros, aviones de guerra usados que Estados Unidos vendía a precios bajos después de cada conflicto. Era más conveniente que invertir en desarrollo propio, más inmediato, más fácil de justificar en un presupuesto ajustado. La lógica era simple. ¿Para qué invertir años en desarrollar algo si podías comprarlo hecho? Pero esa lógica tiene un costo que no aparece en la factura inicial. Hoy México no fabrica aviones. Ensambla partes para Boeing y para Airbus. Trabaja con sus manos en proyectos que otros diseñan, patentan y deciden. La aeronáutica mexicana no murió por falta de talento, murió por falta de decisión estratégica, y esa diferencia es fundamental. Pasemos al número 4. Los vehículos automotores mexicanos y la historia del BAM. En los años 70, BAM no se limitaba a ensamblar modelos de Renault. Dentro de sus talleres en México se estaba haciendo algo distinto, algo propio. Los ingenieros mexicanos desarrollaron el motor 282, un bloque de 4 cilindros diseñado específicamente para las condiciones reales de este país, no para las autopistas europeas, no para el clima templado de Francia, para México, para la altitud, para el calor, para la gasolina de baja calidad, que era lo que había en las estaciones de servicio de provincia. Ese motor era una respuesta técnica a una realidad concreta, y funcionaba. Hay que entender lo que implicaba diseñar un motor así. No se trataba solo de ajustar una especificación en un papel, se trataba de conocer el territorio, de saber que una unidad que arranca bien en la Ciudad de México tiene que seguir funcionando igual en los puertos del Golfo, en las sierras de Oaxaca y en las llanuras de Sonora. Los ingenieros de BAM conocían ese país, lo habían recorrido, y ese conocimiento estaba metido en cada pieza del motor 282. En 1982 llegó el BAM Lerma, un sedán mediano con suspensión adaptada para los baches de las calles mexicanas, motor económico, piezas nacionales, un auto pensado desde adentro hacia afuera. Se vendió bien, había demanda, había mercado, había un proyecto viable. Pero ese mismo año, 1982, llegó también la crisis económica, y con ella llegaron las decisiones que cambiaron todo. La crisis forzó una reestructuración profunda de las empresas paraestatales mexicanas. BAM quedó atrapada en ese proceso. Las marcas globales buscaban en ese momento unificar plataformas, reducir variantes, estandarizar todo lo que pudiera estandarizarse para bajar costos a escala mundial. Renault decidió que sus motores serían los mismos en todos los mercados. Una sola plataforma, una sola lógica. El motor 282, diseñado para México, ya no tenía lugar en esa estrategia global. El Lerma fue descontinuado.
Las especificaciones mecánicas que México había desarrollado para su propio territorio desaparecieron con él. No porque fueran malas, sino porque no encajaban en un modelo que exigía uniformidad por encima de cualquier otra consideración. En 1986, BAM dejó de existir como marca independiente. Renault México continuó operando, pero solo ensamblando modelos europeos sin adaptaciones locales, sin el motor propio, sin la suspensión diseñada para estos caminos, sin nada que pudiera llamarse verdaderamente mexicano. El último auto de diseño nacional no murió en una prueba de manejo, no falló en el taller, murió en una junta directiva donde México no tenía voto. Si llegaste hasta aquí, te pedimos dos cosas. Primero, suscríbete si aún no lo has hecho. Segundo, responde en los comentarios. ¿Conocías alguna de estas industrias antes de ver este video? Porque lo que viene todavía no hemos terminado. Y lo que falta es igual de importante que lo que ya contamos. Queremos saber cuántos de ustedes sabían que México fabricaba cohetes. Pero antes de llegar ahí, hay otra industria que merece su lugar en esta historia. En los años 70, Carabela era la marca de motocicletas más vendida en México. No era una marca de lujo, era una marca de trabajo. Producían modelos de 50 CSS, 90 CS y 125 CS. Baratas, confiables y perfectas para el campo y para las ciudades pequeñas, donde el carro era un lujo que pocos podían pagar. Islo, otra marca mexicana, también competía con fuerza en ese mercado. Entre ambas dominaban la demanda nacional. Había talleres, había refacciones, había mecánicos que conocían esas máquinas de memoria. Y eso no es un detalle menor. Cuando una industria echa raíces de verdad, no solo produce el producto, produce todo lo que lo rodea. Los mecánicos que saben desarmarlo y armarlo de noche con una linterna. Los talleres de barrio que tienen la refacción exacta. Las rutas de distribución que llegan hasta donde no llega ninguna otra cadena. Carabela e Islo habían construido todo eso. Tenían presencia real en el territorio mexicano. Pero a finales de los años 70, México ajustó los aranceles de importación sobre componentes críticos para la manufactura. Un cambio en el marco legal que parecía técnico y administrativo. Lo que nadie calculó bien fue el efecto que tendría sobre la industria nacional. Con ese ajuste, las motocicletas mexicanas quedaron en una posición vulnerable. Y justo en ese momento llegaron Honda, Yamaha y Suzuki con todo su peso. No llegaron con productos inferiores. Llegaron con motores más eficientes, con repuestos abundantes y con redes de distribución consolidadas que llevaban años construyendo en todo el mundo. Tenían logística global. Tenían economías de escala que ninguna marca mexicana podía igualar en ese momento. Carabela no pudo sostenerse. En 1985 cerró sus puertas. Islo resistió unos años más, pero también desapareció. Hoy, México importa el 100% de las motocicletas que consume. No ensambla, solo vende. La industria mexicana de motocicletas no desapareció por baja calidad. Desapareció porque el marco regulatorio cambió más rápido de lo que las empresas pudieron adaptarse. Otra vez la misma historia. Otro proyecto que no falló en el taller, sino en el escritorio. Si valoran este trabajo de investigación y quieren apoyar que sigamos rescatando la historia de México, pueden adquirir el nuevo ebook La Nación Olvidada. Son 50 historias sobre lo que este país pudo haber sido, con detalles y documentos exclusivos. Al comprarlo, apoyan directamente la creación de más documentales como este. Pueden escanear el código QR que aparece ahora en pantalla o hacer clic en el enlace fijado en los comentarios. Gracias de corazón por el apoyo. Ahora llegamos al número 2. El sueño espacial mexicano. 1969. El mundo entero hablaba de la Luna.
Estados Unidos y la Unión Soviética llevaban años compitiendo por ser los primeros en todo. Era la Guerra Fría medida en kilómetros de altitud. Y en ese mismo año, desde Guanajuato, México lanzó el cohete SCT-1. No era un experimento escolar, no era un prototipo improvisado. Era un cohete de 2 etapas, propulsado por combustible sólido, diseñado por ingenieros mexicanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hombres que habían estudiado, calculado y construido algo que muy pocos países en el mundo podían decir que tenían. México tenía un programa espacial. Pocos lo saben, casi nadie lo enseña, pero ocurrió. Y lo que ocurrió después con ese programa es parte de la misma historia que hemos venido contando desde el principio. Hay que imaginar lo que significaba ese lanzamiento para los ingenieros que lo hicieron posible. Años de cálculos, noches en los laboratorios, discusiones técnicas sobre propulsión, trayectoria, materiales. Todo eso convergió en un momento en que el cohete se separó del suelo mexicano y subió. Funcionó. Y nadie que estuvo ahí ese día lo olvidó jamás. En 1970, México lanzó el SCT-2. También fue exitoso. El programa funcionaba. Los ingenieros mexicanos habían demostrado que podían hacer lo que muy pocos países en el mundo eran capaces de hacer fuera del bloque soviético y del estadounidense. México tenía más de 350 locomotoras ALCO en operación y de repente no había fábrica que produjera piezas. La solución fue ingeniería inversa antes de que el término fuera popular. Los talleres nacionales desarmaban componentes, los estudiaban, los medían y los fabricaban. Pistones, bielas, componentes eléctricos. Partes que antes se importaban, ahora se producían en México. No todo podía replicarse perfectamente, pero lo suficiente para extender la vida de la flota por décadas más. Este mercado de refacciones fabricadas en México fue una demostración de ingenio puro. No había opción de comprar locomotoras nuevas para reemplazar toda la flota, así que México mantuvo vivas las que tenía, y funcionó. Quédate hasta el final, porque la respuesta te va a sorprender. Y con eso llegamos al número 1, DINA, el gigante del transporte nacional. En los años 70 y 80, DINA fabricaba camiones de carga pesada y autobuses que se exportaban a toda América Latina. Ecuador compraba autobuses DINA, Colombia compraba camiones DINA. Costa Rica, Perú, Venezuela, todos confiaban en la ingeniería mexicana. DINA no solo ensamblaba, diseñaba chasis, suspensiones y cabinas adaptadas para climas extremos. Vehículos robustos pensados para carreteras difíciles, para los caminos reales de este continente, no para las autopistas europeas, y eso se notaba en el campo. Un camionero que manejaba un DINA por las sierras de Colombia o por las costas de Ecuador sabía que esa máquina había sido pensada para aguantar, no para lucir bien en un catálogo, para trabajar, para cargar, para llegar a donde otros no llegaban. Esa reputación no se construye de un día para otro, se construye kilómetro a kilómetro, viaje a viaje, durante décadas. Durante décadas, DINA fue el pilar del transporte nacional. Una empresa que exportaba, que empleaba, que construía algo tangible con manos mexicanas. Pero llegó la apertura comercial, y llegó en un momento en que los competidores globales ya operaban con estándares financieros que la estructura estatal de DINA no pudo replicar a tiempo. No porque los ingenieros fallaran. Cerrabas los ojos y sabías exactamente qué venía. Ese rugido ronco y profundo era inconfundible. Era una algo. Ese sonido se volvió parte de la vida diaria en estaciones como Guadalajara, Aguascalientes y Chihuahua. La gente ajustaba sus relojes por el paso de los trenes. Sabían que el tren de las 3 de la tarde sería jalado por una algo, porque ese rugido llegaba puntual cada día. Para los niños que crecieron cerca de las vías, ese sonido significaba aventura y movimiento.
Para los trabajadores ferroviarios, era el sonido del trabajo, de la rutina, del orgullo de mantener viva una máquina poderosa. Hoy, ese sonido casi ha desaparecido del paisaje mexicano. Solo en algunos lugares remotos, en líneas industriales olvidadas, todavía puedes escucharlo. Y cuando lo escuchas, es como viajar en el tiempo. Pero hay algo todavía más sorprendente. En el año 2024, varias locomotoras Alco RS11 y S2 siguen operando, más de 60 años después de su fabricación. La mayoría de los vehículos modernos no duran ni 20. Están trabajando en ingenios azucareros como San Miguelito en Veracruz, en plantas industriales en Michoacán, en puertos donde mueven vagones cargados con contenedores modernos. La razón es simple: diseño robusto, mantenimiento dedicado y una construcción mecánica pura, sin electrónica compleja que se vuelve obsoleta, sin software que deja de tener soporte. La historia ya nos enseñó una vez, con nombres propios, con fechas exactas, con máquinas que volaron, rodaron y despegaron desde suelo mexicano. Ojalá esta vez aprendamos. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide. Máquinas que habían sido la columna vertebral del ferrocarril mexicano durante generaciones, enviadas a los cementerios de locomotoras o convertidas en chatarra. Alco representó el 45% de todas las compras diésel en ese periodo crítico, casi la mitad. Eso no era una preferencia, era una confianza absoluta. No se trataba solo de comprar máquinas, era transformar completamente la operación ferroviaria del país. Nuevos talleres, nuevos protocolos, nuevo entrenamiento para maquinistas acostumbrados al vapor, nueva logística de combustible. Todo cambió al mismo tiempo. Y mientras esa transformación ocurría en las rutas principales, había otro tipo de máquina haciendo un trabajo silencioso, pero igual de necesario. México importó más de 50 locomotoras Alco S2 y S4 para patios y maniobras entre 1947 y 1958. Pequeñas, 660 caballos de fuerza, diseñadas para un solo trabajo: mover vagones donde los gigantes no cabían. Pero espera un momento, si esto era tan perfecto, ¿qué fue lo que finalmente lo destruyó? Quédate hasta el final, porque la respuesta te va a sorprender. El diseño de las S2 y S4 era increíblemente simple: motor diésel, transmisión eléctrica, tracción a ruedas, nada más. Nada que pudiera fallar fácilmente. Algunas de estas locomotoras operan hoy en puertos como Veracruz y Manzanillo, más de 70 años después de su fabricación. Máquinas construidas hace décadas, todavía moviendo contenedores llenos de productos modernos. Los operadores las adoran, son fáciles de manejar, responden de inmediato. Tienen exactamente la potencia necesaria, ni más ni menos. Y cuando algo se rompe, cualquier mecánico decente puede arreglarlo sin diagnósticos computarizados. Las S2 y S4 representan la filosofía Alco en su forma más pura: simples, robustas, diseñadas para trabajar décadas sin drama, y cumplieron esa promesa completamente. Pero la historia de Alco en México no es solo tecnología, es también cultura. Los maquinistas veteranos mexicanos desarrollaron una lealtad hacia Alco que iba más allá de la preferencia técnica. Era casi devoción. Consideraban a las Alco más nobles que las CMD, más reparables, más honestas. Decían que una Alco avisaba cuando algo andaba mal. Hacía ruidos diferentes, vibraba distinto, te daba tiempo de reaccionar. Una EMD, decían, podía fallar de repente sin advertencia. Si eso era objetivamente cierto, o era percepción forjada en años de experiencia, es difícil saberlo. Pero la percepción es realidad en la cultura humana, y entre los maquinistas mexicanos, la percepción era clara.
Veteranos jubilados hablan de locomotoras específicas con cariño, casi como si fueran personas. Conocían sus peculiaridades, sus personalidades. Sabían exactamente cómo respondía cada máquina. Cada maquinista conocía sus peculiaridades. ¿Cuál necesitaba un toque especial al arrancar en frío? ¿Cuál respondía mejor a cierta velocidad? Ese conocimiento íntimo creó un vínculo entre hombre y máquina que no se aprende en ningún manual. Las ALCO no eran solo herramientas de trabajo, eran compañeras, parte de la identidad profesional del maquinista mexicano. Y ese legado cultural es quizás el más duradero de todos. Más allá de las cifras de rendimiento, las ALCO dejaron una marca en el corazón de los ferrocarrileros mexicanos que nunca se borrará. American Locomotive Company llegó a México en 1945 con una promesa: diésel que podía conquistar lo que el vapor no podía, y la cumplieron. Desde las primeras DL-109 hasta las poderosas Century 630, desde las RSD-15 subiendo la Sierra Madre hasta las pequeñas S2 moviendo vagones en puertos, hicieron posible conectar el país de formas que antes eran económicamente inviables, redujeron costos operativos dramáticamente, mejoraron las condiciones de trabajo para los maquinistas, permitieron que México compitiera en velocidad y eficiencia con países más desarrollados. Pero en 1969, ALCO cerró su división de locomotoras. No pudo competir con General Motors EMD. Perdió la batalla por el mercado estadounidense. Sin embargo, las locomotoras siguieron rodando. Los mecánicos mexicanos desarrollaron habilidades para mantenerlas vivas sin soporte de fábrica. Algunas todavía trabajan hoy, más de 60 años después de salir de Schenectady. Demostraron que la tecnología robusta, bien diseñada y adaptada a las condiciones locales puede superar cualquier pronóstico de obsolescencia. El taller de Aguascalientes no solo reparaba locomotoras, creaba conocimiento, formaba técnicos de clase mundial, desarrollaba soluciones a problemas que ningún manual contemplaba. Ese capital humano fue quizás el legado más valioso que ALCO dejó a México. No las máquinas, la gente capacitada para mantenerlas vivas contra todo pronóstico. Hoy, cuando ves una ALCO sobreviviente trabajando en algún ramal industrial olvidado, estás viendo el resultado de decisiones tomadas hace 70 años. Estás viendo ingeniería que se negó a morir. Estás viendo el orgullo de mecánicos que mantienen vivas máquinas que oficialmente ya deberían estar en museos. Las privatizaciones de los años 90 cambiaron todo el panorama ferroviario. Los trenes perdieron importancia frente al transporte por carretera. La mayoría de las ALCO fueron retiradas y enviadas al desguace, pero su impacto permanece en la infraestructura que ayudaron a construir, en las rutas que hicieron viables, en la memoria de quienes las operaron. Y en las pocas sobrevivientes que siguen rugiendo en algún lugar remoto de México. Las ALCO llegaron cuando México las necesitaba. Vencieron al vapor en la sierra, transformaron la economía de rutas que nadie creía rentables. Y aunque American Locomotive Company ya no existe, su legado todavía rueda sobre las vías mexicanas. Esa es la historia del monstruo diésel que cambió todo. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.